Mira, Levi, Telenacional me van a poner porque yo estoy trabajando, cabrones. Telenacional, póngame. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Ya vamos a iniciar, solo que se conecten los demás. Hay muy poquitos todavía. Ok, jóvenes, vamos a iniciar en vista de los que ya están conectados. Con la temática del día de ahora vamos a iniciar lo que es la unidad número 3, titulada Geometría plana y trigonometría. Solo si alguien me confirma si se escucha, por favor. Sí, Se escucha. Ok, gracias. En esta unidad, jóvenes, nos vamos a acordar un poquito del teorema de Pitágoras, más que todo es el que se va a estar utilizando bastante en esta unidad. Nos vamos a acordar un poco acerca de lo que es el concepto de ángulos, qué es un ángulo, cuáles son las características de los ángulos y cómo podemos hacer intercambio de ángulos con radianes y revoluciones, que es lo que más se utiliza en la trigonometría. Un poquito de parámetros de referencia eran las famosas razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son aquellas que nos permiten trabajar con triángulos rectángulos. Dentro de sus características están el hecho de poder trabajar con ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos llanos, los diferentes tipos de clasificación de ángulos para llegar a un determinado resultado de lo que puede llegar a ser un cateto opuesto, un cateto adyacente. Pero eso es una teoría básica. Necesitamos comprender qué es la trigonometría. Por ahí les compartía yo ya la presentación, todo ese material ya lo tienen. Y decíamos que la trigonometría está formada de 3 palabras griegas, que es 3 ángulos y sus medidas. Cuando hablamos de ángulos y sus medidas, ¿para qué nos van a servir estos ángulos? Nosotros podemos calcular la trayectoria, la velocidad, la aceleración de un cuerpo, de un objeto, a través de lo que es la trigonometría y el ángulo bajo el cual el objeto se puede llegar a estar midiendo, ¿verdad? O se puede llegar a construir.
un edificio, a construir una calle. Hay diferentes aplicaciones de lo que es la trigonometría. Prácticamente es una ciencia que lo que nos va a permitir es relacionar medidas de los ángulos con diferentes lados. Cuando hablamos de lados, estamos hablando de lados de un triángulo rectángulo. La trigonometría, jóvenes, tiene bastante aplicación en lo que es un triángulo rectángulo. No solamente dentro de lo que es las funciones trigonométricas, sino que su aplicación es bastante variada de acuerdo a la naturaleza de los ejercicios que se estén llegando a utilizar en cualquier momento. Ahí es donde nosotros podemos tener lo que es la relación entre los triángulos rectángulos y las famosas funciones trigonométricas, que es donde entran de lleno, ¿verdad? Cuando hablamos de geometría plana o trigonometría, estamos hablando de ángulos y los ángulos son todas aquellas aberturas que existen entre la unión de dos semirrectas. Por ejemplo, en la figura B nosotros tenemos un ángulo que está haciendo prácticamente la unión de un lado A con un lado B. Por lo general, la medición de los ángulos me determina lados adyacentes, lados opuestos y la famosa hipotenusa. Por ahí ayúdenme con los micrófonos que no se les estén activando, por favor. Ok, aquí los tenemos ya. Vamos a ir viendo quién se le activa. Ok, ¿cómo aplicamos la relación de los triángulos rectángulos? Es importante que conozcamos qué es un triángulo rectángulo. Lo principal, jóvenes, es que estos triángulos rectángulos son todos aquellos que su ángulo mide 90 grados. Si el ángulo no mide 90 grados, no es que no podamos aplicar la trigonometría. Claro que sí se puede. Lo único que siempre tenemos que deducir aquel extremo o aquel complemento que sí efectivamente mida los 90 grados. Y el resto son los dos lados que constituyen el rectángulo, el triángulo rectángulo, y a ellos se les va a llamar catetos opuestos o cateto adyacente, dependiendo de la correspondencia del lado donde se encuentre. ¿Cuáles son las partes más importantes que tenemos que trabajar o que identificar en un triángulo rectángulo? El ángulo principalmente, ¿verdad? El ángulo de 90 grados, el vértice, ¿cuál es su vértice? Cuáles son sus lados adyacentes, cuáles son sus lados opuestos y cuál es la hipotenusa. Ok, por ahí alguien anda perdido todavía en el espacio, ¿verdad? Luego, ¿qué otras características es lo importante de los triángulos rectángulos? Recordar que un triángulo rectángulo, y fijémonos acá en la figura, el lado más largo siempre va a ser su hipotenusa, independiente de cuál sea el extremo del cual nosotros estemos midiendo, el más largo es la hipotenusa. ¿Cómo identificamos cuál es el lado adyacente o cuál es el lado opuesto? Eso va a depender de qué ángulo es el que estemos tomando como referencia. Cuando hablamos de trigonometría, puedo tener yo tres tipos de ángulos. El ángulo recto, que es el que corresponde a 90 grados, y estos 90 grados son siempre perpendiculares entre sí y es la forma de identificar un triángulo rectángulo. Pero también este mismo triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo que mide 90 grados o más dependiendo de la ubicación donde se encuentre en el plano cartesiano. O puede llegar a ser un ángulo obtuso, que es cuando tenemos más de 90 grados, es decir, 180 grados. Todo eso yo lo puedo llegar a identificar dentro de un plano cartesiano. Ya vamos a llegar a ello. ¿Cuáles son los extremos
que tiene o las partes que tiene un triángulo rectángulo. Primero, el ángulo de 90 grados, eso es indiscutible. Frente al ángulo de 90 grados yo tengo la hipotenusa, o es decir, el extremo más largo del triángulo rectángulo. Tengo un cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está junto a la hipotenusa formando un ángulo menor de 45 grados, pero que está frente a lo que es el ángulo de 90. Entonces aquí tenemos un cateto adyacente. Y en otras palabras, es el que va en la parte inferior del ángulo de 90 grados. El que va en la parte posterior y sobre el eje de la Y, a eso se le conoce como cateto adyacente. Cateto adyacente es el que está, perdón, sobre el eje de las X, y el cateto opuesto es el que está sobre el eje de la Y. ¿Esto puede variar? Sí, puede variar. Puede variar dependiendo de cómo se encuentre la figura en la representación del plano cartesiano o de lo que podría ser la geometría plana. Ya vamos a ver un poquito cómo es que cambia la representación de lo que son los lados. Sin embargo, lo importante es que nosotros podamos identificar a dónde se encuentra el ángulo de 90 grados y a dónde se encuentra lo que es la hipotenusa. El resto es parte de lo que pueden llegar a ser las identidades trigonométricas. ¿Cuáles son las identidades trigonométricas? Aquellas que se relacionan con la trigonometría. Hablábamos que dentro de las funciones trigonométricas nosotros tenemos 3 funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente. Dentro de las relaciones trigonométricas también se encuentran y son conocidas como relaciones trigonométricas principales: el seno, el coseno y la tangente. ¿Cuál es el seno? Ojo, aquí hay algo muy importante. No es el seno de 90 grados. Si yo busco la referencia de mi triángulo rectángulo, yo tengo un ángulo de 90 grados y es el que se muestra en la esquina con color rojo. Pero también tengo un ángulo agudo, que este ángulo agudo tiene como base o tiene como referencia el símbolo alfa. Entonces, cuando hacemos nuestras relaciones trigonométricas, nos vamos en base a ese ángulo alfa, no en base a lo que es el ángulo de 90 grados. Ese solo me sirve para identificar qué tipo de triángulo estoy trabajando. Pero para trabajar las relaciones trigonométricas o las identidades trigonométricas, tengo que hacerlo con el ángulo agudo. Si es con el ángulo agudo, entonces yo sé que el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Esa es una identidad, esto no va a cambiar. El coseno del ángulo agudo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, que si yo me regreso, jóvenes, acá, nos está diciendo la propiedad que lo que es el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces estamos hablando que este es el ángulo, esta esquina es el ángulo. Entonces lo que tenemos enfrente es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre el extremo más grande. No así el coseno. El coseno es el cateto adyacente, lo que va sobre el eje de las X, entre la hipotenusa. Y el otro es la tangente. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esas son identidades trigonométricas que si usted quiere las saca en una tablita, no hay ningún problema. Usted las puede llevar eso todo de vez y cuando ya lleve hecha su tablita. No la vaya a ir a hacer allá porque entonces ahí sí no se lo voy a permitir. Al igual que las funciones, las relaciones trigonométricas principales tienen sus inversas. ¿Cuáles son sus inversas? El seno, su inversa es la cosecante. El coseno, su inversa es la secante. Y la tangente, su inversa es la cotangente. Cuando digo su inversa, fíjese bien, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Su inversa es darle vuelta
al contenido y ahora sería la hipotenusa entre el cateto opuesto. Por eso se conocen como inversas. Solo le damos vuelta a lo que son los contenidos, el denominador pasa a ser numerador y viceversa. La cosecante, el coseno, su inversa sería el secante. Y la tangente sería la cotangente. Esas son las 6 relaciones trigonométricas principales en trigonometría, jóvenes. Y lo que vamos a estar utilizando para trabajar diferentes propiedades de lo que pueden llegar a ser figuras geométricas dentro de una geometría plana o dentro de un plano cartesiano. ¿Preguntas de esto, jóvenes? Bueno, asumo que no hay pregunta. Ok, perfecto. Entonces tenemos por acá un pequeño ejemplo. En el ejemplo me dice, y ahorita el ejemplo no tiene números. Ya vamos a ver, esto ustedes ya lo tenían que tener trabajado porque a ratos le pasé la presentación. El ejemplo me dice, sea el triángulo rectángulo de lados A, B y H, usted sabe que H representamos la hipotenusa, donde A y B son catetos y H es la hipotenusa con ángulos alfa y beta, y me dice que para el ángulo alfa el cateto opuesto es A, ya me lo está identificando, el cateto opuesto es lo que tiene enfrente del ángulo, y el cateto adyacente es B, es lo que está bajo del ángulo. Y para B me dice el cateto opuesto es lo que se conoce como B, y el cateto adyacente viene a ser A. No cambia en ningún momento la hipotenusa para ninguno de los dos extremos de los ángulos. ¿Cómo dice quedan las relaciones trigonométricas principales e inversas para alfa y para beta? Entonces, las principales. Si yo sé que el seno de alfa es igual a lo que la función me dice cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa es A sobre H, ¿verdad? Porque así me lo dice la relación trigonométrica. El coseno me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ah, ok. Cateto adyacente, estamos hablando de B sobre H. Y la tangente me dice que es el cateto opuesto sobre el lado adyacente. Ah, ok. Cateto opuesto es A y el lado adyacente es B. Esas son las relaciones trigonométricas principales. Pero ahora bien, no solo me dice que puedo trabajar relaciones trigonométricas principales, sino que también me está diciendo que yo puedo trabajar lo que son las inversas. Las inversas es un poquito más fácil porque ya conocemos cuáles son las principales y con la inversa simple y sencillo le damos vuelta a lo que viene a llegar a ser la función. Si yo solo le doy vuelta, la cosecante ahora sería la hipotenusa sobre A, la secante sería la hipotenusa sobre B y la cotangente sería B sobre A, porque solo estoy invirtiendo lo que ya encontré para convertirlo en algo inverso. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Sí. Va, ok, perfecto. Ustedes tienen, les voy a compartir otra pantalla. Ustedes tienen la presentación, jóvenes. Entonces, en la presentación teníamos un par de ejercicios. Y aquí alguien parece que, Miguel parece que fue el que me dijo que estaba malo un ejercicio, ya lo vamos a corroborar ahorita. Ok, en el ejercicio, en los ejercicios que están en la presentación, tienen un triángulo rectángulo que sigue siendo de 90 grados con un ángulo agudo, alfa, y tienen un lado opuesto a alfa que vale 4, un adyacente que vale 7 y una hipotenusa que vale la raíz de 65.
yo le pedía hallar el valor de cada razón trigonométrica dependiendo de lo que ya teníamos. Ok, si yo quiero encontrar las relaciones trigonométricas principales, estamos hablando del seno. ¿Del seno de quién? Del seno del alfa, porque es el ángulo que yo tengo en intervención. Me dice que mi lado, ¿cuál sería mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto sería este extremo de acá para lo que es el seno. Esta sería la hipotenusa. Entonces yo voy a tener dentro de lo que es el seno 4 entre raíz de 65. Eso es el primer dato, ¿verdad? La primera relación trigonométrica. Pero también me pedía lo que era el coseno del ángulo, siempre el ángulo alfa. El coseno me decía que era el lado o el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es este, sobre la hipotenusa. Entonces yo tengo 7 sobre raíz de 65. Pero también me pedía la tangente. Y la tangente del ángulo decía que era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto, jóvenes? 7. 4, ¿verdad? 4 sobre 4. 4 sobre 7. Entonces yo ahí ya tengo las que son las relaciones trigonométricas, pero esas son relaciones trigonométricas principales. Eso quizás es lo más difícil, poder determinar cuáles son las razones trigonométricas principales. En base a que ya conocemos esta, yo le puedo pedir las inversas. Determíneme cuáles son las inversas, siempre trabajando sobre el mismo ángulo. Entonces viene usted dice, la secante, el seno, ¿cuál es la inversa del seno? La cosecante. Y como ya tenemos la relación principal, entonces ahora solo invertimos raíz de 65 sobre 4. El coseno, ¿cuál es su inversa? Es la secante. Ok, la secante del ángulo ahora va a ser raíz de 65 sobre 7. Y la tangente ahora va a ser la cotangente. Y la cotangente me decía que era 4 sobre 7. La tangente ahora lo voy a invertir. Sería 7 sobre 4. Esas son las relaciones trigonométricas principales e inversas de la primera figura que teníamos en la presentación número 1. ¿Les quedó bien así todos? ¿Estamos bien con lo que teníamos en la presentación? Sí. Va, ok. Lo mismo, jóvenes, íbamos a hacer con la figura número 2. La figura número 2 nos decía, y ahora voy a ir pasando lista, vamos a ver si es cierto que ahí están. Teníamos el ángulo agudo en la parte de arriba y nos decía que era el ángulo de beta. Entonces teníamos aquí un lado que medía 18, el otro vale 11 y el otro extremo nos decía que era la raíz de 445. Pregunto a Cristian Cruz. ¿Se encuentra por ahí Cristian Cruz? No está Cristian, solo dejó encendida la máquina. Ok. Rodrigo Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme cuál es el lado opuesto del ángulo de beta, perdón. Donde está 18. 18, ese es el opuesto. Sí. ¿Está seguro? Sí. Ok, Sí. no, opuesto, mire, cateto opuesto es lo que está frente al ángulo. Entonces, si ese es el cateto opuesto, 18 es el cateto adyacente. Y raíz de 445 se convierte en la hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa. Ok, Sí. que no se le olvide. El ángulo opuesto, el cateto opuesto es el que está frente a lo que es el ángulo que me están indicando. Esa es la clave para que lo puedan identificar. La hipotenusa es el extremo más largo. Entonces, si ya usted ya identificó
cuál es el extremo más largo y que lo que tiene enfrente es el lado opuesto, lo que sobra, sí, método de descarte, lo que sobra, eso viene a ser el cateto adyacente. Ahora bien, si yo les pido encontrar las relaciones trigonométricas, ahora las relaciones trigonométricas sería el seno de beta, el coseno de beta y lo que sería la tangente de beta. Ok, vamos a ver si se encuentra por ahí. Manuel Gómez. ¿Se encuentra Manuel Gómez? Roque, dice Valeria, parece que es. Valeria Roque, dígame. ¿Quiere participar? Valeria Roque tiene arriba su mano, si no se la bajo. Ok, ya la bajó. Gerson Franco. Hola, ingeniera, dígame. ¿Cuál es el seno de beta? Seno sería 11 sobre raíz de 445, ¿verdad? Perfecto, 11 sobre raíz de 400. Muy bien, excelente. Marielos Guerrero, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el coseno de beta? Sería la adyacente sobre la hipotenusa, 18 sobre raíz de 445. Perfecto, estamos bien. Y vamos a ver Emerson López. Sí, ingeniero. ¿Cuál sería entonces la tangente de beta? Serían 11. No, permítame. Sí, 11 sobre 18. Excelente, 11 sobre 18. ¿verdad? Y esas son las razones principales. Pero la ingeniera no quiere solo las principales, sino que también quiere las inversas. Entonces usted se acuerda que las inversas del seno tenemos la cosecante de beta. Del coseno sale la secante de beta. Y de la tangente sale la cotangente de beta. Ah, ok, ya no me complico tanto porque ya otro compañero lo hizo y solo le doy vuelta, invierto, por eso se llaman inversas. Ahora sería 445 sobre 11 para el primero. En el segundo sería 445, raíz de 445 sobre 18. Y la inversa de la tangente sería 18 sobre 11. Y así nosotros tenemos las 6 relaciones trigonométricas de lo que puede llegar a rectángulos. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Sí. Todo claro. Ok, perfecto. Por ahí alguien está preguntando si le sale para escribir en el chat. Sí está activo para que puedan escribir, no lo he bloqueado. Ok, entonces esa era la primera presentación que les compartí. Ingeniera, Ajá, tía. en mi caso, o sea, a mí no me deja escribir. O sea, dice que el chat no está disponible. Espéreme. ¿Quién me habló que no lo Igual en veo? mi caso. Denme apellidos para verlo. Alvarenga Turcios. Medina González. García Ramírez. Vamos a ver por qué no me le sale el chat. Les acabo de mandar un para que escriban. ¿No les llegó? A mí si no me ha llegado. Ni a mí, ingeniera. Tampoco. A mí tampoco me deja escribir. A mí tampoco, ingeniera. A mí tampoco. Yo tampoco. A mí Yo tampoco. igual no puedo escribir. Bueno, No me no se sale el chat. preocupen. No se preocupen porque qué raro si tienen activo el chat. No les he quitado nada. Pero no se preocupen que ahí cuando ustedes quieran participar, actívenme porfa la manita, por muy ínfima que sea lo que van a decir, y yo con gusto les cedo la palabra. No se preocupen.
Ok, esta era la primera presentación, jóvenes. La segunda presentación, Maje, yo me dormí en media clase. de Me verdad, en desperté y serio. había pasado 5 minutos y yo, ¿de qué están hablando? Dije, Medina González, ¿a qué hora se despertó? Yo me levanté a mami ahora a las 4 y me mata el susto hoy que duermo toda la puta noche. Ups, tienen una boquita bien linda, mis estudiantes. Medina González, Jorge Alberto, lastimosamente la otra chica no la pudimos identificar. Por ahí se miran en la grabación. Ok, perfecto, jóvenes. Esto era la segunda presentación. Por ahí, Trigueros, Natalie, dígame. Usted menciona que se le dijo que había, como veo que va a pasar la siguiente clase, solo quería como aclarar de que usted mencionó que le habían mencionado que hay un error en el ejercicio y creo que yo también, creo que quiero señalar cuál creo que es el error que le han mencionado porque en el tercer ejercicio, antes de pasar a la siguiente clase, ya que veo que vamos a cambiar al siguiente archivo, en el tercer triángulo veo que está el cateto opuesto, sí, que tiene valor de 9, pero el problema es que cuando pasamos al coseno de alfa, tiene 3 sobre 15 en lugar de 9 sobre 15, sobre 3, no, me equivoco, sería 9 sobre 3 raíz de 15. Va, espéreme, tranquila. Abro ahorita la presentación, pero ya la había cerrado. Para que veamos el último entonces. Quizás en ese. Vaya, espérenme. Les comparto la pizarra nuevamente. Ok. El último está de esta forma. Dice que tenemos un ángulo alfa a este extremo. 9, 8 y 3 raíz de 15. Ok. Vale, entonces acá lo primero que tenemos que hacer es identificar. Este extremo de acá es la hipotenusa. El que está frente es el cateto opuesto y el que queda abajo ese es el cateto adyacente. Okay. Si me piden nuevamente lo que son las razones trigonométricas, el seno de alfa sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 8 sobre 3 raíz de 15. La otra sería el coseno de alfa, que sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estamos hablando de 9 sobre 3 raíz de 15. Ya voy, Valeria. No, espérenme, ¿quién más levantó? Valeria tiene arriba la mano. Miguel Mejía tiene arriba la mano. Ya voy. Y luego tengo la tangente de alfa, que decía que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tenemos 8 sobre 9. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, lo único sería es que el coseno del ángulo es en el archivo está como abajo de las figuras aparecen ya cuál es el coseno, la tangente, el coseno y si no me equivoco es el secante, creo que es. Esos dos tienen como malos valores, creo yo. Ah, en el no. archivo. Vaya, espéreme. En el archivo, este está igual. En el archivo, este solo les tiene que aparecer, sí, correcto. Les aparece 3 sobre raíz de 15. Así lo tienen, ¿verdad? Sí. Vaya, no es que esté malo. No es que esté malo. Aquí, raíz de 15. Sino que simple y sencillo hacemos esto. Simplifico aquí, ¿qué me queda?
se elimina ese 3 y al simplificarlo solo me queda 3 sobre raíz de 15. Entonces no es que esté malo, sino que se hizo una simplificación. Si podemos reducir términos antes de poder dar la respuesta final, mucho que mejor, porque más rápido encontramos las respuestas. Eso es lo que ha sucedido en la parte del coseno. Quiero ver cuál otro era el que estaba diferente. Me imagino que es lo mismo en la secante, porque solo se invierte la posición. No sé si había algo otro error que no logró ver yo. Pero realmente no es un error, solo era una simplificación. Va, gracias. Ok, de los que tenían arriba la mano, Miguel, no sé, el otro era Rocío. Eso mismo era, hija. Ok. Vale, perfecto. Entonces, si ya aclarado esto, nos cambiamos. Y pasamos a la otra presentación. ¿Me confirman si ya la ven? Sí. Ok, vaya. En esta presentación, jóvenes, si ustedes se fijan, tiene como un recordatorio que era una función y esto es porque en la geometría plana y en lo que son las funciones trigonométricas no podemos perder de vista ciertos componentes, como cuáles, que es un dominio, que es un rango, que es una función exponencial, que es una función logarítmica, cómo se representan las funciones. ¿Y por qué no lo podemos perder de vista? Y me quedo en la lámina principal. Porque si ustedes se fijan, todas esas figuras que están alrededor de geometría y trigonometría son figuras que me hacen referencia a una función y específicamente, jóvenes, a funciones trigonométricas. Entonces, por eso es que no podemos dejar de relacionarlo con lo que son las funciones exponenciales. Todas estas láminas, las primeras láminas, es parte de un recordatorio de qué son las funciones logarítmicas, qué es una función exponencial, cómo se definen estas funciones, cuáles son sus propiedades más principales, hasta llegar a lo que es la lámina número 14, es un recordatorio. Entramos de lleno a lo que es en la lámina número 15, donde habla acerca de la congruencia de los triángulos. ¿Qué es una congruencia de los triángulos? Nos vamos a dar cuenta que dentro de lo que es la geometría, ustedes van a ver que tenemos diferentes figuras que, si bien es cierto, cuando las visualizamos no se parecen, pero cuando las estudiamos sí tienen características en común. ¿Como cuáles? Como sus ángulos, como sus lados, como su hipotenusa. Puede tener alguna característica en común. A eso se le conoce como congruencia de triángulos. Cuando hay una congruencia de triángulos, siempre vamos a utilizar el mismo símbolo que utilizamos para aproximación, lo utilizamos en trigonometría como señal de una congruencia. Lo único que hacemos es esos pequeños triángulos, si es el triángulo en sí complementario o completo que es idéntico a otro, solo ponemos el triángulo equivalente al otro, ¿verdad? Si solo es un ángulo, ponemos un cuadrado. El cuadrado representa un triángulo rectángulo o el ángulo de un triángulo rectángulo que puede ser congruente a cualquier otra figura que se encuentre, ¿verdad? Esos son criterios que pueden llegarse a dar o no dentro de un ejercicio. Lo importante es que sepamos identificar qué es lo que es congruente. Por ejemplo, los lados, que sus lados sean idénticos. Si todos sus lados son idénticos de 2 o 3 figuras dentro de lo que es un mismo ejercicio, a eso se le dice que es un lado, 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 se le llama, o LLL, que los triángulos son congruentes en sus 3 lados a través de lo que es una posible evaluación geométrica. Si no son idénticos sus 3 lados, pero sí tiene, por ejemplo, 2 lados iguales y un ángulo, se conoce como una congruencia de lo que se llama lado triángulo
o lado, ángulo, lado. Su famosa abreviatura LAL, ¿verdad? Esto se tiende a confundir mucho porque ya cuando estamos incorporando los términos de programación, hay un elemento de programación que se llama igual, entonces ahí es como que nos confundimos a qué nos estamos refiriendo. Pero por el momento que estamos hablando de geometría plana y trigonometría, esto quiere decir lado, ángulo, lado. Es otro tipo de congruencia. Una tercera opción que podemos llegar a tener es que tengamos un triángulo, lado, triángulo. ¿Qué es eso de un triángulo, lado, triángulo? Cuando dentro de un triángulo puedo yo formar lo que es un triángulo rectángulo. Por ejemplo, el que tenemos ahorita en pantalla. Si yo trazo una línea recta sobre el vértice W o sobre el vértice J, yo estoy formando un triángulo rectángulo. A eso se le conoce como triángulo, lado, triángulo, es decir, dos triángulos dentro de un mismo lado. Esos son como los criterios más importantes para poder determinar una congruencia de lo que son los triángulos. Ahora bien, no solo tienen congruencia los triángulos, sino que también pueden tener paralelismo y perpendicularidad. Natalie, dígame. Tenía la duda que qué significa más arriba en el primer criterio, qué significa es cuando el nombre del lado tiene esa, como por así decirlo, coma arriba. El apóstrofe o la comilla. Ajá. Es solo identificador, porque si se fija, el primer triángulo que yo nombro, lo nombro tal cual. El segundo le pongo un apóstrofe. Si hubiese un tercer triángulo dentro de las figuras, le pongo dos comillas o dos apóstrofes. Entonces, aquí lo que yo le estoy diciendo es que el segundo triángulo es congruente del primero. Si hubiera un tercer triángulo, le pongo dos comillas, entonces yo le estoy diciendo que el tercer triángulo es congruente con el triángulo 2 y con el triángulo 1. Esto es un símbolo que ya da apertura a cálculo integral, porque ya en los próximos temas vamos a empezar a ver derivadas. Esta comilla involucra una derivada. Entonces prácticamente le estoy diciendo, el triángulo 2 se deriva del triángulo 1. ¿Por qué? Porque son semejantes. Si existiera otro, tiene una segunda derivada. Pero como todavía no entramos a cálculo integral, sino que nos mantenemos en precálculo, se llaman congruencias. Vaya, y en el segundo criterio, hay el nombre de un lado que tiene una línea encima del nombre. Me preguntaba que si era lo mismo o qué significa. Es promedio. La línea que está arriba es promedio. No sé si se acuerdan que en estadística se miraban medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central había algo que se denominaba como media aritmética. La media aritmética se identificaba con esa línea arriba. Entonces lo mismo sucede acá. La media de los triángulos es el ángulo. Entonces por eso se le coloca una rayita arriba, porque le estamos diciendo que es un lado, pero que lo une un ángulo en común y se le coloca esa rayita. Ah, va, gracias. Ok, jóvenes, vaya, de ahí tenemos, decíamos, después de los criterios, tenemos dos términos más que vienen a ser como las cualidades de los ángulos, lo que se conoce como paralelismo, y el paralelismo en geometría se refiere a lo que son aquellas rectas planas o aquellas rectas, su nombre nos lo dice, paralelas a un contenido que ya existe. Es decir, yo puedo tirar líneas paralelas a la par de una gráfica con solo ver si esta es creciente, decreciente, o con solo poder identificar lo que es una distancia o una trayectoria de recorrido. A eso se le conoce como paralelismo. No siempre se utiliza, solamente lo vamos a aplicar las veces que sea necesario o cuando el planteamiento del problema nos lo indique. Si el planteamiento del problema no nos lo indica, entonces solo lo identificamos.
que el paralelismo son todas aquellas líneas rectas que están a la par, no unidas, sino a una distancia semejante o en común, que representan una continuidad del ángulo, del lado o de la trayectoria de evaluación. Nada más, solamente eso. Luego tenemos el término perpendicularidad. ¿Qué es esto? Sigue siendo una línea recta, pero en este caso los paralelismos solo son líneas que me miden distancias, que me miden continuidad de una figura. Pero cuando hablamos de perpendicularidad, ya no, porque estas líneas rectas forman ángulos rectos de todo lo que nosotros estemos expresando. Son estas líneas que ustedes ven acá. Yo tengo la línea C, D y B, pero yo puedo tirar una línea perpendicular llamada A o llamada H, cualquier valor, y lo que está haciendo es dividirme la línea recta en dos. Y al dividirla forma dos ángulos rectos. ¿Para qué nos sirve esto? Usted se va a dar cuenta cuando estemos trabajando, cuando queremos incorporar la trigonometría. La razón de cero, la forma más rápida de identificar las razones trigonométricas es a través de los triángulos rectángulos, pero no siempre dentro del planteamiento del problema, dentro de la forma gráfica, no siempre tenemos un triángulo rectángulo. A veces tenemos figuras que no lo forman. Por ejemplo, regreso aquí. Aquí no hay un triángulo rectángulo, pero sí lo puedo crear. ¿Cómo lo puedo crear? Tirando una línea recta, haciendo un paralelismo. Haciendo, perdón, una línea perpendicular. ¿Cómo lo puedo hacer? Tiro una línea en el vértice de W y al tirar esa línea que formo, dos ángulos de 90 grados, donde un extremo del triángulo va a ser más largo que el otro, pero me sirve para poderlo trabajar o para poder determinar cuánto es el valor de la distancia entre dos puntos, cuánto es la unión de una hipotenusa, o para poder, simple y sencillo, encontrar las relaciones trigonométricas. Si yo no trazo esa línea, es bien difícil que yo pueda identificarlo. Se recomienda siempre poder utilizar la perpendicularidad para obtener lo que son los dos ángulos rectos en aquellas figuras que no tienen un triángulo rectángulo. ¿Se comprenden esos dos términos, jóvenes? Sí. Ok, gracias. Luego tenemos otro término que son las semejanzas de los triángulos. Pregunto, el término semejanza, esto no es nuevo, ¿a qué les hace referencia, jóvenes? A que tienen las mismas medidas. Exacto, mismas medidas, mismas formas, mismos lados, mismas referencias. Lo único que cambia y lo único que va a cambiar dentro de la trigonometría es su ubicación. Entonces a eso se le conoce como semejanzas de triángulo. La forma en que se ubiquen dentro del plano cartesiano es lo que va a variar dentro del planteamiento del problema. Pero el hecho de que de repente yo le doy un triángulo de cabeza, un triángulo rectángulo es lo correcto, se lo doy de cabeza y otro se lo doy así formadito para que usted solo lo vea, yo le puedo hacer la pregunta y le digo, mire, identifíqueme cuáles son los lados, identifíqueme cuál es el ángulo, cuál es la hipotenusa, trabájelos, pero usted no me lo va a trabajar, ¿por qué? Porque está de cabeza, no, sigue siendo una semejanza de triángulos. Lo que tenemos que hacer es ubicarlos, identificar a dónde se encuentra. Ya les voy a poner un pequeño, aquí están. Por ejemplo, en estos que tenemos acá, ¿son semejantes? Sí, sí son semejantes. Tienen los mismos lados, tienen los mismos ángulos, que cambia la dirección y el tamaño, pero siguen siendo semejantes. Entonces yo puedo trabajar uno de ellos y hacer la relación o la semejanza de resultados con el otro. Por ejemplo, la mayoría son de ingeniería, pero si fuéramos para arquitectura, yo le digo, mire, vamos a hacer un plano
del edificio del Benito Juárez, pero lo vamos a hacer a escala. Y a un grupo, a un equipo le digo, lo va a trabajar en una escala, a otro equipo le digo, le doy otra escala y así sucesivamente. Estamos trabajando exactamente lo mismo. Lo único que estamos haciendo una semejanza. Lo que cambian son las escalas. De ahí todo lo demás es totalmente idéntico. Lo mismo sucede en lo que son la geometría plana y la trigonometría. Nosotros trabajamos semejanzas. Incluso las figuras pueden estar al revés y no hay ningún problema. Simple y sencillo, solo las identificamos, vemos cuáles son sus ángulos, vemos cuáles son sus lados y si concuerdan, a eso se le llama semejanzas. Dígame, Brian, tenía arriba su mano. Se arrepintió, creo yo. Ok. Ajá. Fíjese que están sacando varios de la clase, ya me sacaron como 3 veces y no sé quién puede ser y pues es molesto, la verdad. Y me sacaron como 5 veces también. Ok, perfecto. Vamos a hacer algo. No se preocupen porque todas sus acciones, todo, jóvenes, lo que ustedes hacen me queda aquí registrado. Entonces yo voy a descargar ahorita la primera lista y ahí me va a salir todo lo que ustedes están haciendo, todos los clics que están dando y todo. Entonces aquellos que por X, Y motivo hicieron alguna acción equivocada ya tienen menos un punto en la nota de parcial porque ya a estas alturas, jóvenes, tenemos que aprender a respetar, ¿verdad? Entonces ahí sí, cabal, aquí ya los tengo. Ok, espero que ya no vuelva a suceder y gracias que me lo alertaron. Ok, jóvenes. Bye. ¿Estamos bien con las semejanzas? Natalie. Relacionado con lo que pregunté antes también, ¿qué significa cuando tiene ese, por así decirlo, como un triángulo arriba? Semejanza, triángulos, semejanza. Ah, ok. Sí, eso significa triángulos, semejanzas de triángulos. Ese es el símbolo. Va, gracias. Ok, bye. Aquí los criterios para las semejanzas son, 2 triángulos son semejantes si tienen 2 ángulos respectivamente iguales, ahí son semejantes. 2 triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales, también. 2 triángulos son semejantes si tienen 2 lados proporcionales e iguales ángulos, eso más que seguro que sí son semejantes. Luego tenemos el término polígono. ¿Qué es un polígono, jóvenes? ¿Qué es un polígono, jóvenes? Pregunto, ¿qué es un polígono? Una ecuación tal vez en la que se usan números y variables. No. Polígonos. ¿Alguien más? Una figura. Una figura con... Ajá. Una figura con... Puede ser una figura plana. Una figura plana, pero deme más detalle. ¿Qué es un polígono? Con 8 lados. ¿Necesariamente con 8 lados? ¿Es una figura compuesta? No necesariamente. Exacto, ahí el compañero lo dijo. Es una figura compuesta. ¿Compuesta por qué? Por diferentes segmentos de línea o por diferentes triángulos internos. Esa es la clave de un polígono. Polígono. Esa es pregunta de examen. Un polígono es aquella figura que puede contener cualquier otra figura dentro de sí. Por ejemplo, estos son polígonos. ¿Por qué? Porque los polígonos ya me confundí, están compuestos por diferentes segmentos, diferentes áreas. Incluso yo puedo unir estas 4 figuras en una sola representación y yo les sigo diciendo, esto es un polígono. ¿Cuáles son las partes que podemos identificar de un polígono? Su lado, su vértice, sus diagonales, sus perímetros, sus ángulos interiores, pero también sus ángulos exteriores.
su centro y su apotema. ¿Por qué su centro? Porque cuando hablamos de trigonometría, la trigonometría me hace referencia a funciones trigonométricas. ¿Cuál es el otro nombre que se le da a las funciones trigonométricas, jóvenes? Eso ya lo vimos. Polinómicas, Geometría no sé. plana. No, ninguno de los dos. Punto para el examen al que me diga cuál es el otro nombre que se le da a las funciones trigonométricas. Ya se los había dicho en el periodo anterior. Levánteme su mano. Nadie lo quiere a la una. No estoy Javier. seguro. Un cociente. Javier, espéreme. Javier Ramírez levantó la mano primero. Dígame. Un cociente. No. Circulares. 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 ¿Quién ¿Trascendentes? dijo circulares? Yo, ¿Yo quién fue? Jonathan Flores. Jonathan Flores, si no me pone en el parcial más un punto por responder en la clase virtual, no se lo regalo. Se llaman funciones circulares. Por eso es que vemos aquí un término, una parte muy importante de lo que tienen a ser los polígonos, porque son funciones circulares. Todo lo demás yo creo que ya sabemos que es un lado, que es un vértice, que es la diagonal, que es un perímetro, cuáles son sus ángulos, todo eso lo conocemos que es un centro. Ahora pregunto, un apotema, ¿qué es un apotema? Ahí está. Un apotema, jóvenes, es esto. Cualquiera de uno de los lados que se pueda unir. Por ejemplo, si yo quiero agarrar esa figura verde y la quiero montar sobre esta estrella, ¿la puedo montar? Claro que sí. Y cualquiera de los puntos que case exactamente con los de la estrella, a eso se le llama apotema. Son todos aquellos segmentos que unen los polígonos. Dígame. Yo lo que entiendo que un apotema es como que una línea recta que viene como desde el centro hasta un lado de la figura. Exacto, aquí voy hacia abajo, mire, este es el famoso apotema, todo aquello que se une. Aquí está exactamente en esta figura y esto se lo voy a sacar en el examen. Están todas estas partes, están los lados, están los vértices, están las diagonales, está el perímetro. ¿Cuál es el perímetro? Es toda esta orilla que tiene la circunferencia. ¿Y por qué hay una circunferencia? Porque las funciones trigonométricas también son conocidas como funciones circulares. Entonces, por eso tenemos una circunferencia. Y el polígono es circular. Claro, cabe dentro de una circunferencia. Y el polígono es parte de todos aquellos segmentos de diferentes figuras que caben dentro de sí. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Octágonos, rectángulos, triángulos, ángulos agudos, ángulos obtusos, circunferencias, radios, lados opuestos, lados adyacentes. Cuando hablamos de polígonos, estamos hablando de trigonometría pura, jóvenes. ¿Se comprende? Sí. Vale, perfecto. Entonces, las demás láminas, yo les dejé por ahí que pudieran darle clic a los nombrecitos de los polígonos que existen para que usted los tenga como referencia, pero esto solo es referencia. Lo que sí yo les voy a sacar es esto que está acá. Ok. Luego viene la parte de la circunferencia y el círculo. ¿Por qué lo vemos? Porque es parte de la geometría. Un círculo siempre va a ser el conjunto de todos aquellos puntos de un plano que conforman lo que es la circunferencia. No es lo mismo una circunferencia que un círculo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? Como lo dice en la figura de la circunferencia, es la línea dentro del círculo, y círculo sería ese. No sé cómo explicar, no sé si me entendí. Más o menos, no me convence. Jorge Medina.
Ahorita, yo entiendo, o sea, que el círculo es como el área por la superficie plana que está contenida contenido dentro de una circunferencia. Y mientras que la circunferencia es como que una curva, está plana o cerrada. Va, ok, ahí está la clave. La circunferencia, jóvenes, es toda la rayita que está a la orilla. Todo esto es la circunferencia. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? No la están viendo, esperen. Sí, Yo sí, no sí. la... Sí. Ah, ok. Vale. La circunferencia es justo, toda esta orillita es la circunferencia. Pero si de repente ya le damos profundidad, ya lo ponemos a nivel plano, lo que está adentro ya no es una circunferencia, eso es un círculo. ¿Por qué? Porque tiene profundidad, tiene diámetro, tiene radio, tiene arco, tiene un centro. Por ejemplo, un anillo, ¿es un círculo o es una circunferencia? Una circunferencia. Exacto. Círculo. No, es una circunferencia. ¿Por qué es una circunferencia? Porque no tiene nada Porque solo es el plano. borde. Exacto, solo es la orillita, solo es el marco. Un vaso, jóvenes, ¿tiene circunferencia o tiene círculo? ¿O es círculo? Los dos. Exacto, Tiene tiene los dos. circunferencia en la base, en el círculo. Exacto, la base es el círculo y la parte superior del vaso es la circunferencia. Eso es importante que usted lo sepa identificar porque de acuerdo a eso, usted va a poder posteriormente ver sus ángulos, ver cuál es su perímetro. Imagínese, yo le digo, determíneme el radio, determíneme el radio de la circunferencia. Yo le puedo asegurar que usted va a estar ahí determinándome el radio de la circunferencia. Cuando una circunferencia, acuérdense que solo es el contorno. ¿Puedo llegar a determinar el radio de la circunferencia? Sí, pero le tiene que dar una profundidad. Tiene que haber algo plano para que usted me lo pueda determinar. Si yo le digo, determíneme la circunferencia de la siguiente argolla, no tengo una profundidad. Tendría yo que asignarle esa profundidad y ese es el pequeño error que cometemos, no aquí jóvenes, porque aquí solo se les enseña la parte básica, la teoría. Eso lo cometemos allá en mate 3, mate 4, cuando ya estamos viendo terceras dimensiones. Y luego tenemos las áreas y volúmenes. Estos son términos de conocimiento general. No los vamos a ocupar ahorita, los vamos a ocupar más adelante, pero para que usted vaya identificando ya qué es un área, qué es un volumen. Preguntas o dudas que me hace falta otra parte, jóvenes. Jorge Medina tiene arriba su mano. No hay preguntas, no hay dudas. ¿Estamos bien? Yo tengo una pregunta. Diga, Sí, diga o calle para siempre. El ejemplo del vaso no lo entendí porque dijeron que la base sería un círculo y la parte de arriba una circunferencia. Aquí se lo explico. Aquí está su vaso. Entonces su vaso en la parte superior es una circunferencia. ¿Por qué es una circunferencia? Porque aquí puedo pasar yo. O sea, paso. Esto no es cerrado. Ahí yo paso. Usted puede llenar el vaso porque tiene arriba una abertura llamada circunferencia. Pero el agua cae y se empieza a acumular aquí. De aquí ya no pasó. Entonces, como de ahí ya no pasó, eso es una figura plana llamada círculo. Por eso es la diferencia. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Ok, perfecto. Se puede decir que eso es la base, ¿verdad? ¿Perdón? Se puede decir de que entonces el círculo viene siendo como la base. Exacto, el círculo es la base. Cuando hablamos de circunferencias y de círculos, los círculos siempre van a ser la base de todo aquello de lo que nosotros estamos evaluando. Ok,
Bye. Ahora sí, necesito que me presten más atención porque eso viene, el viernes vamos a tener laboratorio, jóvenes. ¿De qué? De todo esto que estamos viendo ahorita. Cuando hablamos ¿El laboratorio, perdón, Ajá. el laboratorio es grupal o individual? Va a ser en parejas y me llevan por favor ya una cuadernillo con los nombres para que no nos atrasemos. Vale. Cuando hablamos de trigonometría, figuras planas y trigonometrías, lo primero que se nos viene a la mente son ángulos. Y eso es un hecho aquí y como dice vos la Chira, hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Los ángulos. Pero los ángulos yo tengo diferentes formas de evaluar, de determinar un ángulo. ¿Cómo puedo determinar un ángulo? En grados, lo puedo determinar en radianes y lo puedo determinar en revoluciones. Y aquí ya les estoy dando una apertura, no sé si ustedes van a llevar física. Esto lo utilizamos en física, pero lo vemos también acá. Natalie, dígame. Tenía la duda de si es posible que un círculo no tenga circunferencia o siempre van los dos de la mano. Van los dos de la mano porque de repente yo necesito medir algo y poderle dar un diámetro, un radio, un arco. Entonces necesito convertirlo a una circunferencia o viceversa. Yo tengo una circunferencia y ahora necesito ampliar mi radio de distancia. Entonces necesito darle una forma plana. Entonces ambos son complementarios. No puede haber círculos sin circunferencia ni circunferencia sin círculo. Son complementarios. Vaya, gracias. Ok, vaya. Entonces decimos la trigonometría, su palabra me lleva a lo que son los ángulos. Los ángulos yo los puedo medir en grados, radianes y revoluciones. Revoluciones las utilizamos en lo que es la física, pero siempre la vemos. Los radianes y los grados los ocupamos en matemática, física, estadística, bioestadística, biofísica, híjole, lo que no lo ocupamos, ¿verdad? La clave es que nosotros sepamos identificar en qué consiste cada uno de ellos. Por ejemplo, y aquí me paso ya a la geometría plana, porque es el área en la que nosotros estamos. La geometría plana me dice, yo tengo un plano cartesiano y dentro de mi plano cartesiano yo quiero trabajar trigonometría. ¿Se puede? Claro que sí, se puede. Lo único que la trigonometría me lleva a funciones circulares. ¿Cómo trabajo funciones circulares dentro de la trigonometría? Sencillo. Circulares. Ok. Si son circulares, yo sé que voy a trabajar, puedo medir este extremo de aquí y lo voy a medir con los ángulos. Ok, pero esos ángulos también pueden ser radianes y esos radianes también pueden ser revoluciones. Entonces aquí viene el cambio. Los ángulos, usted sabe que se miden en grados y ahí no tenemos problema. Usted puede conseguirse su transportador o usted lo hace de forma intuitiva y usted puede determinar si es un ángulo recto, un ángulo agudo, un ángulo obtuso, etcétera, etcétera. Los radianes no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de a qué equivalen los radianes se miden en pi. ¿Cuál es el valor de pi, jóvenes? 3.1416. 3.1416 y fichitas, allá faltan un montón de datos. ¿Qué es lo que me dice eso? Si yo lo mido en pi, el pi lo mido aquí. Si yo lo quiero ver en una línea recta, aquí estamos hablando del 0, 1, 2, la recta numérica 3, ahí el pi cae por aquí, 3.14. Pero esa es una línea recta. Cuando hablamos de geometría plana, viene y hace lo siguiente. Eso que está ahí expresado como pi, se levanta un poquito
y este extremo es un pi. Ah, ok. Se levanta otro poquito. Este extremo es 2 pi. Se levanta otro poquito. Eso puede ser 3 pi. ¿Cuánto vale? 3.14. Ah, esta colita que queda aquí es el punto 14 del pi. Completa la vuelta entera, toda la vuelta entera completa hasta acá, equivale a lo que son 180 grados. ¿A cuánto equivale en pi, jóvenes? 180 grados. En grados y en pi. 3.14. Son 3 pi. 3.14, excelente. 3.14 pi hasta llegar a la mitad, ¿verdad? Ok. Pero como la circunferencia no es solo la mitad, sino que esto continúa, si yo doy la vuelta entera, entonces estamos hablando de, aquí le hacemos un pequeño cambio y hablamos que un ángulo de 360 grados es igual a 2 pi. 2 pi, ¿qué? Le agregamos el término 2 pi radianes y ahorita vamos a ver por qué se convierte en 2 pi radianes. Porque hace una vuelta entera. Ojo, si hace una vuelta entera, entonces eso se convierte en una revolución. Las revoluciones son una vuelta entera de 360 grados. Por ejemplo, la llanta de su carro cada vez que gira está dando una revolución. Está girando 360 grados. Está avanzando 2 pi radianes por cada vez que se mueve. Así se trabaja lo que son las coordenadas o trabajar lo que es la conversión de grados a pi radianes. Algo muy importante, jóvenes, es que podamos identificar, por ejemplo, si yo tengo así la circunferencia y solo tengo este pedacito de acá, ese es un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Un ángulo de 90. 90 grados. A esto se le conoce como un ángulo recto. Pero si yo no lo tengo hasta ahí, sino que ahora yo tengo un ángulo hasta la mitad del círculo, esto es un ángulo de 180 grados. A estos se conocen como ángulos extendidos. Pero también yo lo puedo girar y ahora lo paso desde el origen hasta el tercer cuadrante. Este es un ángulo de 270 grados. ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Alguien Un que me diga? extendido y un poquito más. Sigue siendo un ángulo extendido, muy buena esa. Sigue siendo un ángulo extendido. Lo único que ahora es de 270 grados. Eso es muy importante porque acordémonos que estamos trabajando geometría plana. La geometría plana siempre está sobre un plano cartesiano. El plano cartesiano solo tiene 4 cuadrantes. Lo que sucede en esos 4 cuadrantes, esas son las razones trigonométricas. Cada movimiento que se da a nivel de circunferencia tiene la equivalencia de 1 grado, se dice. Esa es una equivalencia de 1 grado. Entonces, si yo tengo aquí 1 grado, también tengo un pi radián y también tengo un porcentaje de revolución. No exactamente una revolución, porque una revolución es que haga el giro completo. Si hace el giro completo, entonces ahí es una revolución completa. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos aprender a hacer? Convertir grados a radianes. ¿Cómo voy a aprender a convertir grados a radianes? Sencillo. Si yo tengo 360 grados, es decir, una vuelta completa, esto es igual a 2 pi radianes. Y 2 pi radianes es igual a una revolución. Y sus equivalencias. Si yo le pregunto en el examen,
¿A cuánto equivale una revolución en grados? Una revolución en grados equivale a 360. ¿A cuánto equivalen 360 grados en radianes? Equivalen a 2pi radianes. Ok. Entonces, si esto se cumple, quiere decir que 360 grados yo lo puedo multiplicar por 1, porque cada uno de los movimientos que se va haciendo cuando estoy levantando los ángulos es un porcentaje de grados. Ok. Entonces, esa equivalencia me dice que 360 por 1 grado es igual a ¿cuánto? A 2pi radianes. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Eso no lo entendí, perdón. Lo de 360 por 1 grado. 360 es el movimiento que podemos tener a raíz de una circunferencia en el plano cartesiano. Yo me puedo mover 360 grados. Pero ya en sí, el 360 ya en sí, de por sí ya es una revolución. Sí, es que si yo ya tengo Ah, 360, eso se convierte en una revolución. Ok, sigamos. Si yo ya logré identificar que los 360 grados completos hacen 2pi radianes, esa es una igualdad que me lo convierte a lo que se denomina una famosa regla de 3. Ok. Entonces ya sé que 360 grados es igual a 2pi radianes. ¿A cuánto equivale entonces 1 grado? 1 grado equivale a 2pi entre 360. Porque está multiplicando, lo paso a dividir. Ese señor lo pasé a dividir. ¿Se comprende? ¿Puede explicarlo de nuevo, Inge, porfa? Claro, claro que sí. Voy a borrar otra vez. 360, quitemos eso aquí. 360 grados equivalen a 2pi radianes y eso equivale a una revolución. Ahora bien, si yo quiero saber cuánto vale 1 grado, porque cada vez que me voy moviendo dentro del plano cartesiano es 1 grado de movimiento. Entonces yo sé que 360 es el dato que ya tenemos multiplicado por 1, que es lo que yo ando buscando, hace igual a 2pi radianes. Ok, pero este 360 está multiplicándose. Lo paso al otro extremo. Pasa dividiendo. Entonces me queda 1 igual a 2pi radianes entre 360 grados. Simplifico, sigo simplificando. Mitad y mitad. Esto va a ser igual a pi radianes entre 180. Ok, ahora sí. 1 grado es igual a pi sobre 180. ¿Qué es lo que andamos buscando, jóvenes? Un supuesto de un radián. ¿Cuánto es lo que vale 1 grado en radianes? ¿Cuánto les da esto? Pi sobre 180. 0.017. 0.17, 45. 45, 33, 3333. Ok, 0.1745 radianes. Ok, 1 grado es igual a 0.1745 radianes. En trigonometría trabajamos grados a radianes. Ok, si yo ya conozco esto, eso es lo que equivale a 1 grado. Ahora yo quiero saber cuánto equivale 37 grados en radianes. ¿Qué haríamos? Sencillo. Yo ya sé cuánto vale un grado en radianes. Entonces ahora no me complico, no hago la regla de 3 porque ¿para qué la voy a hacer si ya la tenemos? Yo ya sé cuánto vale un radián, 1 grado en radianes. Ahora multiplico 37 grados por su equivalencia en radianes. ¿Cuánto me le da?
0.6457. Y esos son radianes. Ok, entonces 37 64, sí. grados. Ok, esos son 37 grados. Equivale a 0.6457 radianes. ¿Se comprende, jóvenes? Yo la última parte sí no entendí, es que había ruido, así que no entendí esa parte. ¿Me puede explicar, porfa? Esta última parte, lo único que hice fue multiplicar lo que me están pidiendo, los 37 grados que me están pidiendo, por el valor que ya había encontrado de cuánto vale 1 grado en radianes. Ya habíamos encontrado que 1 grado era igual a 0.1745 radianes. Si yo ya sé que eso vale 1, multiplico este valor por 37, que es lo que me están pidiendo, y ahora ya me da el valor de los 37 grados en radianes. ¿Qué pasa si yo ya no le... A mí me dio 0.6456. No importa, estamos igual, mire, 0.6457. Por lo general tomamos los primeros 2 decimales. ¿Qué pasa si ahora yo ya no le digo grados y ahora yo le digo, quiero saber a cuánto equivale 1 radián? ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Se multiplicaría o se dividiría? Se divide en este caso. Si es la inversa. Ahorita lo vemos. ¿Sí? Natalia. Sería, se multiplicaría, creo, tengo la idea que se multiplicaría 1 radián por pi entre 180, tal vez. Al revés. Si ya tenemos que nuestra fórmula de grados a radianes es el grado igual a pi sobre 180, razones trigonométricas inversas. La inversa me dice invierta datos. Ahora quiero 1 radián. Esto sería 180 sobre pi. Razones trigonométricas. Y aquí voy a tener como resultado grados. ¿Cuánto me les da? ¿Cuánto me les da, jóvenes? 57.29. 57.29. 29, ¿qué? Grados. Grados, exacto. ¿Ya ven qué fácil es? Lo complicado es pasar, hacer el primer paso. Si usted ya esto se lo memorizó, ya con esto usted puede convertir cualquier cosa. ¿Preguntas, dudas, inconvenientes? Solo una aclaración, Inge. Hola, hola. En el caso entonces, para pasar de grados a radián, se utilizaría siempre el 0.01745 y en el caso de radián a grados se utilizaría esta, el 5729. Exacto, ahí está la clave. Si usted no se quiere acordar de la fórmula, memorice estos valores y ya con eso usted se deja ir. Pregunto, ¿a cuánto equivale 1.5 de radianes en grados? 1.5 radianes. ¿A cuánto equivale en grados, jóvenes? 85.94 grados. Exacto. Ahí está. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Ya hacemos el examen? Se quedaron callados todos. Vaya, ok. Última indicación. Existen lo que son equivalencias de ciertos ángulos y esto es para que usted lo tenga así de forma rápida. Esto viene en el parcial. Si de repente yo le digo,
¿A cuánto equivalen 360 grados en pi? Usted sabe que 360 grados es la vuelta completa. La vuelta completa equivale a 2pi. 2. Ok. Si no le pido los 360 grados, sino que solo yo le digo a cuánto equivale 180 grados en pi radianes, ¿a cuánto equivale? A 1 pi. Exacto. Un pi. Si yo no le digo eso, sino que le digo, mire, ¿a cuánto equivale 90 grados? En radianes, ¿a cuánto equivale? ¿Vamos bien? ¿Qué pasó? 1.57. La No. mitad de pi. La mitad de pi. Ok. Entonces eso es pi medio en radianes. Esos son radianes. No me ponga 1.57 porque esto solo es el valor de pi. Estamos hablando de radianes. Entonces radianes es pi medio. Pi medio, esa es la respuesta. Ok. Si yo le digo, vaya, ya no quiero saber eso. Ahora quiero saber a cuánto equivale 45 grados en radianes. A un cuarto de pi. Exacto. Pi cuarto, así se lee, pi cuarto de radianes. Esas son equivalencias. Así de forma rápida, yo le puedo poner emparejamiento o traslade la respuesta correcta y le pongo a cuánto equivale en 360 grados, 2pi. ¿A cuánto equivale pi? 180 grados. ¿A cuánto equivale pi medio? 90 grados. ¿A cuánto equivale pi cuarto? 45 grados. ¿A cuánto equivale una revolución en grados? 360 380 grados. ¿A cuánto equivale en revoluciones 180 grados? Media revolución. ¿A cuánto equivale 90 grados en revoluciones? Un cuarto de revolución. Exacto. Ya está, ya lo tenemos ahí, jóvenes. Eso es lo que necesitábamos ponernos al día. Con ustedes me he puesto al día con 3 láminas, aunque no lo crean, 3 presentaciones. Teníamos atrasados con ustedes así sin qué ni para qué, pero ya estamos al día. El próximo viernes tenemos laboratorio. No se los dejo para después porque si ya vieron su programación, después vamos a vacaciones. Dígame, primero va Natalia y después Miguel. Sí. ¿Cuál es? ¿Sabe cuándo se subirán las notas al portal para saber cuánto sacamos en el examen? Ay, ahora lo voy a subir, se me olvidó, ya se me fue el tiempo. Hagamos algo. Ya les voy a compartir el cuadro. Ya les comparto el cuadro porque ahora voy a subir las notas. Les voy a compartir ahí el cuadro en WhatsApp y si algo no le parece, me avisa y lo revisamos porque sí ya se me fue el tiempo. Dígame, Miguel. Sí, Solo Pero algo como que no me quedó como que muy claro, de que, Ajá. digamos, cuando se piden como que, por decir un número, 65 grados en radianes, ¿cómo sería? O no hay, o no sé. Entonces tiene que hacer su equivalencia. Si 45 grados equivalen a pi cuarto y 90 grados equivale a pi medio, hacemos la resta. A 90 le quitamos los 65, ¿cuánto es lo que nos queda? Lo que nos queda es la fracción de radianes. Para eso hay una regla de 3. Yo lo que recomiendo que lo hagan más a cálculo que otra cosa, porque si no la regla de 3 me lo va a confundir. Aparte de eso, hay una gráfica, se las voy a compartir y si la pueden llevar para el día del parcial, no para el laboratorio, para el día del parcial, les voy a dar chance que se lleven las relaciones trigonométricas bien bonitas, como que fuera una ficha, no con un papel todo ahí manchado y todo, sino que bien bonito, que haga todas las relaciones trigonométricas y esa gráfica, porque en esa gráfica se me muestra el avance por grados de cada uno del movimiento de la circunferencia, pero no solo va en grados, sino que también va en radianes y revoluciones. Entonces de repente viene Miguel y me dice, yo quiero saber cuánto equivale 65 grados en radianes, en esa gráfica se mide.
La puedo utilizar para el parcial, pero necesito que me deje el procedimiento, porque ahí en la gráfica le da totalmente la respuesta. Eso por lo general los docentes no lo decimos, pero si usted se va a cualquier libro de cálculo, al final de los libros de cálculo de Larson, usted va a encontrar la gráfica de movimiento de radianes en trigonometría, y ahí se puede determinar justo todos los grados hasta llegar a 360, ¿verdad? Cada uno de los grados a cuánto equivale en pi radianes. Yo se lo voy a mandar. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Va a quedar grabada la clase para poder verla después. Sí, está siendo grabada. No, yo la puse a grabar. No sé si alguien me la detuvo, pero sí, yo la puse a grabar. Aquí acabo de encontrar una gráfica digital. Se la voy a colocar para no quedarles debiendo nada. Ah, bueno, sí le voy a quedar debiendo porque esta solo no trae las revoluciones. Ah, pero no tienen chat, me dijeron, ¿verdad? En el de WhatsApp. Espérenme, que no acabo de cerrarlo. Aquí está ya. ¿O cómo podríamos buscar para ponerlo en... Ahí está, ya se claro, los puse. Ahí está, ya se los puse por ahí. Ahí está, lo único que está grados a radianes. Le faltan las revoluciones, pero no se me estresen porque revoluciones hasta que lleguen y lo veamos en física, ahí ya lo van a llevar avanzadito. Por el momento solo vamos a ver grados y radianes. ¿Algo otra duda, jóvenes? ¿Algo otra inquietud? Si no, nos quedamos por acá porque voy para otra sección. Ahí sí le ¿Qué? sale peor, la otra sección nos da un punto de nosotros. ¿Cómo? Y ahí les voy a dar un punto. Si llegan temprano, les voy a dar un punto. Vaya, jóvenes. Gracias. Nos vemos viernes, primero Dios. Acuérdense que ustedes tienen la ventaja que cuando yo subo ya pueden estar armaditos ahí en equipo para avanzar. Y cualquier cosita, escríbanme y que si no contesto, si llegan las 8 de la noche y ven que no les mando nada, avísenme porque voy para otras clases, a reponer otras clases y se me puede escapar. Entonces, cualquier cosa, alguien ahí de los que está pendiente de la nota, avísenme para no quedarse ahí con la incertidumbre de si pasé o no pasé, que yo creo que todos pasaron. Cuídense. Gracias, nos vemos. Yo, ingeniero. Adiós. Gracias por todo. Feliz tarde. Gracias igual. Feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias.